Hola, mucho gusto. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de las normas APA y los criterios de referencia bibliográfica en la redacción de trabajo científico. No sin antes, un saludo para la licenciada Laura Defes. ¿Qué son las normas APA? Conjunto de estándares creados por la Asociación Psicológica Americana, que unifican la forma de presentación de trabajos escritos, sean estos científicos, académicos o editoriales, de las ciencias sociales. Son prácticas para citar fuentes bibliográficas en el texto y para elaborar listas de referencia. Nos evita redundancia y ambigüedades para mayor comprensión. El manual en vigencia en la sexta edición correspondiente al 2010, que hoy ya está actualizado. La importancia de las normas APA y los criterios de referencia bibliográfica en la redacción de trabajo científico. Las reglas de estilo APA son importantes para los siguientes aspectos. Establecen los estándares de diseminación del conocimiento científico de forma clara, precisa y uniforme, siguiendo los principios legales del derecho del autor. Establecen las normas que regirán la redacción para publicar trabajos de investigación. Uniforman las citas, referencias y bibliografías de manera que se le haga más fácil al lector localizar las fuentes. Rigen la redacción científica en las ciencias sociales y de la conducta, aunque su uso se ha extendido a otras disciplinas. Detallan la forma general de un trabajo científico. Los manuales de estilo de publicación como APA describen los requerimientos para la preparación y presentación de manuscritos para su publicación. Dentro de los aspectos de la presentación, nos ocuparemos de las citas y referencias bibliográficas que se establecieron para normalizar el formato de los documentos que dan validez al trabajo intelectual y permiten al lector localizar las fuentes consultadas por el autor. Cada área de conocimientos tiene normas específicas para identificar las fuentes documentales. Los autores deben seguir esas indicaciones con precisión cada vez que citen las referencias bibliográficas en un trabajo sobre un área de conocimiento particular. Es importante recordar que, cuando se elige un formato de citas, debe respetarse el mismo criterio para todo el trabajo. Las normas APA fueron creadas para todo lo que tenga que ver con las ciencias sociales. Para otras áreas existen otros manuales. Referencias bibliográficas en la redacción de trabajos científicos. Las citas en el texto. Las referencias a autores en el texto se deberán hacer de la siguiente forma. Primero, nombre del autor, seguido el año de publicación. En los casos que se mencione el nombre del autor, bastará con escribir el año de publicación de la obra a que hace referencia entre paréntesis. Podemos ver algunos de los siguientes ejemplos. Aquí en este ejemplo podemos ver que entre paréntesis está el apellido del autor y el año de publicación. En el segundo ejemplo podemos ver que al final del contenido está el apellido del autor, pero esta vez solo entre paréntesis el año de publicación. Y en el tercer ejemplo podemos darnos cuenta que el apellido está al comienzo del contenido, seguido del año de publicación, pero esta vez solo el año de publicación entre paréntesis. Y en el segundo caso podemos ver que en el caso 2, que la obra tenga dos autores, será la referencia de la misma forma que la descrita anteriormente, pero citando ambos autores. Como podemos ver aquí, está entre paréntesis el nombre de dos autores y el año de publicación. Pero acá en este ejemplo podemos darnos cuenta que el apellido de los dos autores está fuera del paréntesis y dentro del paréntesis solo encontramos el año de publicación, esto terminando el contenido. Ahora acá, al inicio del contenido, podemos darnos cuenta que asimismo está el apellido de los autores, pero el año de publicación está entre paréntesis. En el caso de 3 o más autores, se citarán todos ellos la primera vez que se haga referencia a su trabajo. De ahí en adelante se utilizará solamente el apellido del primer autor, seguido por las siglas et al, y después del año de publicación. A continuación veamos un ejemplo.
Por ejemplo, aquí podemos ver en este primer ejemplo que está entre paréntesis el apellido de 4 autores seguido el año de publicación, pero esto solo se hace la primera vez que se edita en el texto. Y en el segundo ejemplo podemos ver que solo está el apellido del primer autor, pero están las siglas et al. Y entre paréntesis está el año de publicación. Y en otro ejemplo podemos ver que está esta vez en todo entre paréntesis, es decir, el apellido del primer autor, las siglas correspondientes y el año de publicación. Esto se hace después de la primera cita. 4. Las citas textuales de 4 renglones o menores podrán hacerse seguidas en el texto, utilizando comillas para saber que se trata de una cita textual. Al final de la cita se indicará entre paréntesis el número o los números de página en que aparece el texto original. Podemos ver un claro ejemplo que al comienzo está el apellido del autor y entre comillas está el año de publicación, entre paréntesis el año de publicación, y podemos ver que el contenido está entre comillas y al final está el número de página entre paréntesis. Ahora vamos por la quinta parte, es decir, si se cita de más de 4 renglones, será la cita con una sangría a espacio doble o sencillo si se prefiere. Este tipo de cita no va encerrada en comillas. Al final de la cita se escribirá entre paréntesis el número o los números de página en que aparece el texto original. Como por ejemplo, tenemos aquí en este ejemplo, asimismo, que al comienzo está el apellido del autor, entre paréntesis está el año de publicación y podemos darnos cuenta que en el contenido ya no encontramos comillas, pero al final sí están los números de página de que habla el contenido. Ahora vamos a hablar sobre las listas de referencia. Las referencias al final del trabajo deberán ordenarse alfabéticamente por apellido del primer autor. Si el primer autor no es el mismo, pero el segundo autor es diferente, las citas se ordenarán tomando en cuenta el apellido de los segundos autores. Si el mismo autor o autores aparecen varias veces, la cita se ordenará basándose en el año de publicación, comenzando por el más antiguo y terminando por el más reciente. Si el mismo autor tiene varios trabajos publicados en el mismo año, utilizará la letra minúscula, como podemos ver aquí, y inmediatamente después del año de publicación para diferenciarlos. No olvidar que debe dejarse una sangría de 5 espacios a partir del segundo renglón de cada referencia. Referencias de libros. Las referencias bibliográficas deben incluir los siguientes datos, en el orden indicado: apellido del autor, iniciales del autor, año de publicación entre paréntesis, título del libro en letra cursiva, lugar de publicación, ciudad, estado, provincia, país, seguido de 2 puntos. Nombre de cada editorial. Aquí podemos ver unos claros ejemplos sobre referencias bibliográficas de libros. Ahora hablaremos sobre las referencias de revista. Si la referencia de revista es publicada, se incluirán los siguientes datos en el orden indicado: el apellido del autor, iniciales del autor, año de publicación entre paréntesis, título del artículo, nombre de la revista en letra cursiva, número de volumen en cursiva. Se podrá incluir también el número de la revista entre paréntesis y página en que aparece el artículo. Algunas revistas tienen una enumeración continua de las páginas a lo largo de todo el año. En este caso, se incluye solamente el volumen y los números de página, ya que estos son continuos y no se pueden repetir en un mismo año volumen. Ahora, ejemplos de referencias de revista. Aquí podemos ver unos ejemplos. Dice: otra revista tiene una numeración de páginas discontinua, por lo que cada número empieza en la página 1 y en este caso, además del volumen, se indica entre paréntesis. Es algo que siempre debemos recordar. Ahora vamos a hablar sobre las referencias de artículos de periódico. Si la referencia es de artículos de periódico, se incluirán los siguientes datos en el orden indicado: apellido del autor, iniciales del autor, fecha de la publicación entre paréntesis, título del artículo, nombre del periódico en letra cursiva,
páginas en que aparece el artículo. Ejemplos. Aquí vemos unos ejemplos claros sobre artículos de periódico. Ahora hablaremos sobre las referencias de tesis. Si la referencia es de una tesis, se incluirán los siguientes datos en el orden indicado: el apellido del autor, iniciales del autor, año de publicación entre paréntesis, título de la tesis en letra cursiva, la leyenda, tesis, puede ser de grado académico, no publicada, nombre de la universidad, ciudad, país. Aquí podemos ver unos claros ejemplos sobre referencias de tesis. Ahora vamos a hablar sobre referencias de páginas web. Cuando consulte una página de internet, haga una ficha donde registre los siguientes datos: la dirección, como podemos ver en este ejemplo de página web, título de la página, redáctese al título que aparece al principio de la página o encabezado de su navegador. Autor de la página, intente identificar el o los autores de la página. Si no aparece una persona como autor, el autor es la institución, organización o empresa publicada a la página. Fecha de acceso. Al hacer una cita de página de internet, en el texto de su trabajo indique entre paréntesis solamente el autor y el año. No escriba el título de la página sin dirección completa. La dirección de la página se incluirá al final del trabajo en la lista de referencia. Aquí podemos ver unos claros ejemplos sobre páginas web, las referencias de las páginas web. Bueno, gracias por su atención.